Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Hay una historia bien conocida por todos nosotros, escrita en la Biblia, y es la historia de Moisés, cuando es el encargado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando el Señor ya le da la orden a Moisés, donde ya habían pasado todas esas plagas y todas esas cosas que Dios tuvo que hacer contra Faraón y contra el pueblo de Egipto para poder sacar de Egipto al pueblo de Israel, de sacarlo de la esclavitud. Y ya el Faraón dio la orden, tuvo que aceptar, dejar ir al pueblo de Israel a causa de la última desgracia que pasó, y fue la muerte de sus primogénitos. Entonces, cuando ya va Moisés con el pueblo de Israel caminando, Dios le dice a Moisés que tome el camino que va al Mar Rojo, el camino de los filisteos. Todo para dejar al pueblo de Israel entre el desierto y el mar, porque Dios quería hacer algo para que el pueblo de Israel viera el poder, y para que el pueblo de Egipto, el pueblo enemigo, el faraón, sabía que iba a venir a buscarlos porque creían que estaban acorralados. Ya Dios sabía lo que iba a hacer en ese momento, cuando el pueblo se encontrara entre el desierto y el mar, y cuando los enemigos se iban acercando, cuando el faraón con sus caballos, con su ejército, con el pueblo enemigo, con ese ejército que venía detrás, se dieron cuenta. Dice que el faraón iba acercándose. Eso se encuentra en Éxodo 14, versículo 10. Dice que el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y es algo increíble escuchar estas palabras por parte del pueblo de Israel cuando vieron al enemigo acercándose, porque empezaron a reclamarle a su líder, empezaron a reclamarle a Moisés, que preferían haberse quedado en Egipto siendo esclavos que estar aquí en el desierto, viendo cómo venía el enemigo a destruirlos, morir en el desierto. Y ellos no querían vivir eso. Pero lo increíble de estas palabras es que ellos ya habían visto cómo en el desierto Dios les colocaba en el día una nube para que los protegiera del sol, para que los protegiera en el camino y los guiara en el camino. Y en las noches una columna de fuego, de la cual les alumbraba y los calentaba. Los alumbraba de la oscuridad y los calentaba del frío de la noche del desierto. Y a pesar de estas señales, a pesar de todos estos milagros que Dios hacía con ellos, a pesar de que vieron cómo Dios convertía el agua en sangre, cómo Dios hacía la plaga de ranas, la de moscas, cómo el Señor mató a los primogénitos de Egipto y cómo cubría con poder para que la muerte no tocara al pueblo de Israel y para que las plagas no tocaran al pueblo de Israel. Todo lo que hizo Dios por sacarlos de allá. Cómo Dios hablaba con Moisés, con su líder. Cómo Dios se les manifestaba siempre bien, haciendo milagros visibles para que su pueblo creyera en Él. Y aún así, cuando estuvieron en aprietos en el desierto,
frente al Mar Rojo, prefirieron 1000 veces decirle a Moisés que querían servirle a los egipcios, que los hubiera dejado en Egipto siendo esclavos, a que fueran a morir en ese desierto. Y lastimosamente, los seres humanos son desagradecidos, tanto con Dios como las personas que están intentando ayudar siempre en medio de ese desierto. Ahora, nosotros sabemos muy bien que espiritualmente Egipto significa esclavitud, Egipto significa el enemigo, Egipto significa todo lo que Satanás quiere colocar en nosotros. Y sabemos que el desierto es el proceso que vivimos en Dios. Hay muchos momentos en que estamos pasando un desierto, en que estamos pasando un proceso en el cual pareciera que fuéramos a desfallecer, pareciéramos que fuéramos a morir, pareciera que no pudiéramos con esto que estamos viviendo. Y en muchas ocasiones, cuando empezamos a ver el desierto y cuando empezamos a ver el enemigo atacándonos, entonces preferimos devolvernos hacia Egipto, devolvernos hacia la esclavitud, donde Dios ya nos sacó. Dios una vez te sacó de allá, una vez Dios vio cómo eras tú, cómo vivías esclavo de Satanás, cómo vivías esclavo del mundo, de lo que el mundo te da. Eras esclavo del alcohol, eras esclavo de la drogadicción, eras esclavo de la fornicación y el adulterio, eras esclavo de la homosexualidad, eras esclavo de muchas cosas que estabas en el mundo, eras esclava de la prostitución. Y todas esas cosas Dios la vio, cómo sufrías en la esclavitud de Satanás y del mundo. Y de allá Dios un día te escogió, y de allá Dios un día te sacó, y Dios te puso a un proceso para que pudieras ver cómo Él iba a hacer milagros para sacarte de ahí. Ellos nunca pensaron que en el momento en que Faraón y el ejército venían, iba a llegar la gran maravilla cuando Dios le dijo a Moisés: levanta la vara que el mar se abrirá. Y el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en tierra seca hacia el otro lado. Y la maravilla más grande fue cuando los egipcios venían detrás de los israelitas, de los hijos de Dios, y quisieron también pasar el mar por la tierra seca. Pero cuando pasó el último de los israelitas, de los hijos de Dios, Dios cerró las olas, cerró el mar, cerró las aguas, y se ahogó todos los enemigos, se ahogaron todos los del ejército del faraón, y murieron ahí para que no persiguieran más a sus hijos, al pueblo de Dios. Y así va a ser contigo en el desierto. Te va a abrir el mar para que lo pases. No vas a morir en el mar de preocupaciones, ni en el mar de problemas, ni en el mar de tantas dificultades que tienes. Dios abrirá todas esas dificultades. Dios abrirá todos esos problemas. Dios abrirá todas esas cosas que hoy te tienen triste, afligido, porque piensas que vas a morir ahí entre el desierto y el mar. Dios te dice que los abrirá y podrás llegar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra bendecida, a una tierra donde ya no podrás pensar que vas a morir, sino ver la bendición de Dios. Siempre cree en el mismo Dios todopoderoso que te sacó de la esclavitud, que te sacó de lo que eras, que te sacó de la miseria, que te sacó de la tristeza, que te sacó de donde estabas sumergido en dolor. Y hoy le sirves a Él, hoy estás con Él. Has visto siempre sus milagros, has visto siempre su poder, has visto lo que ha hecho contigo y lo que hace con demás personas. No te quieras devolver nuevamente a la esclavitud. No te quieras devolver nuevamente ante el enemigo para preferirle servir a Él antes de preferir estar siendo guiados en un desierto.
En el desierto Dios no te deja solo. En el desierto Dios coloca líderes que están a tu lado. Coloca personas que te acompañan en él. Colocan personas que están orando por ti. Personas que te guían para que puedas ver la gloria de Dios. Para que puedas ver cómo abre el mar para que lo cruces. Para que veas cómo hunde a tus enemigos ante ti, delante de tus ojos, y verte y ponerte en lo mejor, colocarte en una tierra fértil, colocarte en una bendición que vendrá pronto. Por eso, mi querido amigo y mi querida amiga y hermanos que escuchan, no escojas Egipto. Prefiere pasar el desierto, porque Dios te va a abrir el mar para que llegues a tierra de bendición. Por eso hoy, mis queridos amigos y hermanos, le pedimos a Dios en esta mañana y le damos gracias por esta mañana hermosa. Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los que escuchan este devocional. Padre, permite, Dios mío, muéstrate con gran poder en el desierto que pueden estar pasando muchos. Pero nunca permitas, Dios mío, que nos devolvamos a esclavitud, que nos devolvamos con el enemigo, sino que sigamos contigo agarrado de la mano en el desierto, porque creemos en que tú vas a hacer un milagro por nosotros y en que tú abrirás el mar y nos llevarás a tierra de bendición. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes, Egipto o el desierto. Bye bye.